Bueno, buenas tardes a todos y todas. Esta clase, en realidad, es la número 10 que se había suspendido por los motivos que todos recuerdan, en la persecución a dirigentes políticos nuestros. Y esta es la última clase de este cuatrimestre. Después que termine de hablar Mariano, especificaremos algunas cosas del segundo cuatrimestre. Para presentar a Mariano Kesterborn, que es un economista, investigador, docente universitario, que fue el titular en el Mercosur y en la LADI en el periodo del 20 al 23. Mariano, por esas cuestiones de la vida, si bien es argentino, nació en México porque su padre, un querido compañero, fue decano de la Facultad de Abogacía en 1973. Y una perlita más, por parte materna, su abuelo es César Marcos. Para los que no saben, yo les diría que busquen el nombre de César Marcos. Fue un destacado intelectual dirigente de la resistencia peronista junto a John William Cook. Nosotros, cuando éramos jóvenes, César Marcos era una referencia. Así que el que tenga más inquietudes, yo les diría ahora que, como uno dice, cuando googlea encuentra, pero es parte de la historia. Y como siempre nosotros sostenemos, lo más importante es conocer toda nuestra historia, porque esa es la que nos da un sentido de trascendencia. Bueno, la charla de hoy son síntomas y diagnósticos del final del gobierno de Milei. Suena duro, pero realista. Así que sin más, lo dejo al querido compañero en uso de la palabra. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias, Carlos, por la invitación para presentar a la sección de Economía de la UPEIR en esta diplomatura. Es un gran gusto realmente. Y sobre todo el recuerdo de mi abuelo y de mi papá. Eh, bueno, esta va a ser la tercera clase de economía. Eh, de todas formas, por la abundancia de información que hay y tanta controversia, creo que es pertinente. Siempre hay novedades. Yo la tenía que dar hace un mes. En este último mes pasaron muchas cosas y que reforzaron, de hecho, el título de la charla. La charla tiene que ver con, bueno, ¿por qué se va a terminar este modelo económico? Que, lógico, es la cuarta tanda neoliberal que nuestro país lamentablemente está teniendo que sufrir, pero que tiene por los cambios en las tecnologías de la información y la comunicación y las relaciones de fuerza conformadas a nivel internacional, cada vez duraciones menores. Y esta a pesar de que hay algunos factores estructurales que vamos a ver en la charla que pueden llegar a moderar el avance, el impacto de las políticas y la destrucción sobre la economía argentina,
no va a ser la excepción. Bueno, la convertibilidad, lógico, duró mucho más, después el macrismo y ahora este modelo y antes la dictadura militar. Los cuatro modelos han generado enormes perjuicios sobre la estructura productiva y social de nuestro país. Este está haciendo destrozos, es impresionante, pero bueno, lo que quiero destacar acá por lo menos es una visión optimista. Les voy a dar algunos indicadores económicos, quizás un poco de abundancia de información económica, pero en la discusión que hay hoy y para analizar de forma más precisa lo que está ocurriendo con la economía nacional, creo que de todas formas es necesario y prestar atención para bueno, darse cuenta los factores que están haciendo que este modelo sea insostenible, más allá de todo lo que se viene diciendo, y lógico, siempre se dice que la economía argentina es muy difícil de predecir por la enorme volatilidad que hay, pero de todas formas, cuando aparecen este tipo de modelos, las condiciones macro, micro, son siempre muy parecidas y el desenlace también. Así que bueno, voy a arrancar ya con la diapo. Se las voy a ir presentando. A ver, ¿vale? Vamos a compartir. Ahí estamos. Gracias. Bueno, como son muchos tiempos, te los voy a ir pasando acá para que vayan viendo. Miren, este es una de los primeros gráficos que por lo menos a mí me impresiona mucho, que es las barritas en azul, es la inflación mensual en dólares, medida en dólares con la cotización que más importancia tiene en los mercados paralelos, que se contó con liqui. La inflación en dólares en la Argentina. Y la línea es la inflación que se fue acumulando a lo largo del gobierno de Milei, desde sus inicios hasta el último registro que tengo disponible acá, es abril. En mayo sucedió algo similar, un poco más moderado. Eh, Nunca antes en la historia económica argentina, ni siquiera en la hiperinflación y en el inicio de la convertibilidad, hubo una inflación medida en dólares tan brutal en la economía argentina. Argentina era una economía muy barata hasta fines de 2023 y desde la asunción de Milei en adelante, medido en la cotización paralela, se encareció muchísimo. Por eso vemos como el turismo ya receptivo en la Argentina es muy, muy bajo y bueno, y podemos llenar canchas de fútbol en Estados Unidos. Eso, bueno, tiene que ver con esto, con proceso de apreciación cambiario impresionante y da cuenta del modelo. Es un modelo para satisfacer a los sectores que aún tienen ingresos o los sectores con que han concentrado mucha riqueza y pueden disfrutar de bienes en el exterior o bienes con más contenido tecnológico importado de forma muy, muy importante. Perdón, en el siguiente. Bueno, no pasa nada. Había otro gráfico, pero no pasa nada. En este gráfico se ve, también quizás es un poco complejo verlo, pero no es tan complicado. La línea negra es la inflación que se ha acumulado desde mediados del 2023 hasta la actualidad. La línea roja es la inflación, el incremento de los precios de productos de consumo masivo, o sea, consumo en supermercados, por ejemplo. Y la línea verde es la inflación de productos de consumo durable, inmuebles, automóviles, electrodomésticos. Y es impresionante
cómo se ha incrementado en los precios de los productos de consumo masivo y cómo los bienes durables en términos relativos se han abaratado. Esto da cuenta de un modelo, es un modelo que exacerba la grieta y que permite un consumo mucho más pleno de sectores de alto poder adquisitivo que pueden darse la posibilidad de adquirir bienes de consumo durable. Es por eso que se ve tan agrietada la situación, que hay algunos indicadores que dan que la economía está creciendo y uno cuando percibe en la calle el movimiento dice, no, esto no es así, va al supermercado, están vacíos, no hay que hacer cola para nada, es un desierto la economía y hay otros que te dicen que la economía está creciendo y que estamos en un nivel de consumo récord. Bueno, gran parte de la explicación se da por esto, porque el consumo de bienes durables es un consumo de sectores de alto poder adquisitivo y son bienes registrados siempre. Lo que es no durable, consumo masivo, muchas veces no está registrado. Entonces, pues, el impacto en las cuentas nacionales también es más alto de este consumo durable. Pero no nos equivoquemos, la economía no está para nada bien, es producto de esta medición, una cuestión metodológica que termina alterando la percepción real que podemos tener y que no nos debemos confundir. Es realmente importante este punto porque chocamos muchas veces, ¿no? Llama mucho la atención, dicen, consumo récord, ¿hay crecimiento económico? No, 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 para nada. De hecho, en los sectores con registros fiables, como venta de automóviles, ventas de inmuebles, venta de motos, venta de electrodomésticos, o ventas de combustible, los niveles de consumo sí están creciendo, pero están muy lejos de los récords de 2015, por ejemplo. Muy lejos. Paso a la siguiente. Bueno, esto también se puede medir con la evolución del tipo de cambio real multilateral. Esto significa no solamente medir el tipo de cambio del peso contra el dólar, o sea, cuántos pesos hacen falta para comprar un dólar, sino también respecto a las canastas de monedas que consumimos. El real, o sea, con los países que comercializamos, el Brasil, la Unión Europea, Chile y demás. Entonces da una visión de la competitividad por tipo de cambio mucho mejor, más realista, y que también está ponderada por los precios, por la evolución de los precios tanto en la Argentina como en nuestros socios comerciales. Mientras vemos que la línea va subiendo es porque hay una fuerte depreciación. Esa primera subo impresionante que ven en el gráfico es producto de la salida de la convertibilidad. Es el sacudón más fuerte que hubo cuando se generó esa mega devaluación. Salimos del 1-1 y pasamos casi a, bueno, terminamos superando a nivel minorista el 4-1. Y después tenemos la devaluación de 2018 de Macri y en la actualidad la última es la de Milei. Son movimientos muy bruscos y vemos que hoy el nivel de apreciación cambiaria en términos multilaterales, en términos reales, está casi en los mismos niveles de la convertibilidad. O sea, estamos muy apreciados y este es uno de los primeros síntomas que les marcaba de fin del modelo Milei, porque además de que hay una tremenda apreciación, está combinada con una apertura económica, con una represión muy grande sobre los asalariados, sobre el empleo público, sobre los trabajadores activos y pasivos. Entonces, todo eso va desencadenando menor nivel de consumo, menores economías de escala, más dificultades para competir y bueno, caída de la producción industrial y del comercio. Acá esto también es un indicador del final del modelo de Milei que tiene que ver con las reservas. La acumulación de reservas siempre es un indicador que hay que seguir muy de cerca, porque como acá sí se puede trasladar a la figura un hogar, como generalmente hacen los economistas del establishment, que si un país no tiene reservas, y más un país como la Argentina, que por la fragilidad que tiene, por las crisis que ha tenido muy fuertes en el pasado, bueno, si no hay muchas reservas, la situación se complica
Y vemos que la última alza que se puede ver en pantalla es la reciente por el ingreso de capitales, por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Es una alza relativamente moderada en relación a otros incrementos que también se habían dado básicamente por toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero de todas formas este nivel de reservas es insuficiente para sostener este actual modelo económico. Y el riesgo país. Bueno, en una economía como la actual, que depende tremendamente del endeudamiento externo, el riesgo país, si no baja sustancialmente, este gobierno no puede renovar deuda, pagar deuda con más deuda, lo cual para los intereses de la nación son positivos, que no pueda seguir endeudando al país, y parece haber encontrado un piso en torno a los 700 puntos básicos de riesgo país. 700 puntos básicos significa que deberíamos pagar 7 puntos porcentuales más de tasa de interés que lo que paga Estados Unidos cuando se endeuda con sus bonos del Tesoro, o sea, daría un nivel de tasa de interés de casi entre el 11 y 11,5%. Eso es inviable para un país tomar deuda porque, bueno, no hay acreedores internacionales que financien con ese nivel de tasas porque es un nivel de tasas de interés que anticipa un default, no pago de deuda. Entonces es muy, muy difícil salir a los mercados con este nivel de riesgo país, cual, de vuelta, anticipa el final del gobierno de Milei. Los grifos de endeudamiento se van terminando. Consiguió, fue realmente una jugada magistral el blanqueo que hizo, una jugada magistral desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista económico y social de nuestro país, un desastre, porque permitió que capitales sin declarar, de origen muy dudoso, pudieran regularizarse sin pagar las multas correspondientes y dejando a una situación de clara incertidumbre de dónde vienen esos fondos, y por otra parte poniendo a los contribuyentes que siempre pagaron sus compromisos fiscales en una situación de inferioridad, en una situación desfavorable en relación a los incumplidores, deteriorando el nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales en Argentina. Entonces, estos grifos de endeudamiento, primero a través de canales ordinarios, como tomar deuda con bancos comerciales y después con organismos internacionales, se están terminando. No va a haber un nuevo grifo. Se habla de un préstamo del Tesoro de los Estados Unidos por 5.000 millones de dólares. Eso, en primer lugar, 5.000 millones de dólares no le alcanza al modelo económico actual como para llegar a su final sin una crisis en el medio, una crisis muy, muy fuerte, no le alcanza. Y en segundo lugar, Estados Unidos no otorga esos préstamos de forma directa, lo hace a través del Fondo Monetario Internacional. Entonces, sería muy extraño realmente que el Tesoro de los Estados Unidos otorgue ese préstamo que están tratando de vender para generar algún tipo de confianza, de estímulo en los mercados financieros locales e internacionales respecto de la posibilidad de repago de deuda de la Argentina. Este gobierno, la única credencial que tiene es el superávit fiscal. Es una credencial insuficiente porque el superávit fiscal es con pesos y la deuda externa hay que pagarla con dólares. Entonces, no es suficiente el nivel de equilibrio de las cuentas públicas para garantizar un equilibrio macroeconómico del conjunto de la economía, del sector público y del sector privado. Las crisis de los modelos parecidos que se aplicaron en la economía argentina, los modelos neoliberales que mencioné antes, culminaron por el desequilibrio externo, no por una situación de desequilibrio a nivel del sector público. De hecho, durante la convertibilidad llegó a haber superávit fiscal también hacia fines de la convertibilidad y el déficit fiscal era muy bajo, así que tampoco fue la razón que implicó el desmadre de la economía argentina. El desmadre fue por destruir las capacidades productivas de nuestro país, cosa que se está replicando en la actualidad. Acá, bueno,
esto básicamente lo mismo. El riesgo país, en la medida en que las reservas suben, baja, y en la medida en que las reservas bajan, el riesgo país sube. Esto es lo que les comentaba antes, las dos caras del consumo. El cambio de precios relativos en precios tiene su impacto acá. Se venden mucho más turismo al exterior, mucho más patentamiento de autos, mucho más escrituras de inmuebles, electrodomésticos, pero lógico, todo lo que es consumo masivo, consumo popular, está en una situación tétrica realmente. Hay una tenue recuperación económica después de la enorme caída de 2024, pero bueno, como les digo, es una recuperación económica que tiene que ver con que los sectores más dinámicos son los sectores con registros de sectores con alta capacidad adquisitiva. Sí hay una recuperación económica real, macroeconómica, pero con mayor desigualdad distributiva, con dificultades de sustentabilidad, porque es una recuperación económica que además está dinamizada por sectores que demandan muchos bienes importados, no solamente servicios por turismo en el exterior, sino también bienes importados como electrodomésticos, automóviles, que son importados completamente o tienen un componente de insumo importado muy elevado, entonces terminan implicando un desequilibrio también externo en las cuentas nacionales. Así que tampoco es una señal de fortaleza de la economía argentina, por el contrario, una señal de debilidad. Los analistas económicos del gobierno y también los analistas económicos asociados al gobierno tienen una fórmula que dice que por cada punto que crece el Producto Bruto Nacional, las importaciones crecen un 3%. Es una fórmula añeja. En realidad las importaciones con este modelo económico crecen mucho más que 3 puntos por cada crecimiento del PBI. Entonces, están subestimando el impacto de las políticas económicas que están adoptando. La economía argentina en su punto está creciendo, pero va a demandar muchas más importaciones por la destrucción de la capacidad productiva industrial y también porque se está incentivando el consumo de los sectores de más alto poder adquisitivo que consumen bienes que no se fabrican en su mayor parte, lamentablemente, en la Argentina. Cuando crece la economía desde la producción de, de alimentos, de textiles, de marroquinería, de industrias mano de obra intensivas que tienen actividad productiva en el país, es mucho más sustentable que cuando crece de la mano de la venta de automóviles de lujo, la venta de inmuebles, pero no de construcción, porque el costo de la construcción en medio del dólar está en niveles históricos. El metro cuadrado hoy está en torno a los $1.700 la construcción para una construcción de un inmueble. Entonces, exorbitante y por eso la construcción está cayéndose a pedazos también. Bueno, acá está por sectores el nivel de actividad. Sí, hay algunos sectores que están creciendo, pero fíjense, básicamente es el que más crece con 28%, es el sector financiero. Después, en segundo lugar, es el comercio, pero es el comercio porque son de vuelta sectores registrados y estamos comparando este primer trimestre. La barra roja es el primer trimestre de 2025. Estamos comparando contra el primer trimestre de 2024, que era tierra arrasada, era post grande evaluación de Milei. Entonces, lógico, los niveles de crecimiento en algunos rubros pueden ser altos, como en el comercio, en la construcción que en el primer trimestre del 24 nadie construía, eh, minería, pesca, agro, son sectores que pueden crecer, pero después hay una hecatombe en la construcción, en la industria, en, en- y bueno, y en términos de energía tampoco está creciendo como el gobierno espera. La actividad industrial es uno de los sectores más afectados por esta política económica.
durante el gobierno de Milei cayó un 10% acumulado. Si bien hay una recuperación en los últimos meses, en el último registro hubo una recuperación, en la caída acumulada es del 10%. Y bueno, ahí pueden ver el desglose de la caída por sector industrial, que es generalizado. Todos los sectores de la industria están cayendo, siderurgia lidera la caída, junto con maquinaria y equipo. O sea, los sectores más capital intensivos, que requieren más inversión en capital de trabajo para funcionar, son los sectores que más padecen. También, por supuesto, padecen en los sectores mano de obra intensivos, pero a un trabajador se lo puede explotar mucho más que al capital que puede ser utilizado en una inversión financiera. Entonces, los sectores que más caída tienen son los más capital intensivos que los más mano de obra intensivos, como puede ser indumentaria, tabaco, alimentos y bebidas. La evolución del uso de la capacidad instalada también. ¿Cuánto se utiliza la capacidad instalada en la industria? También está dando cuenta de una destrucción tremenda. Estamos en torno al 60% de utilización de capacidad productiva, cuando, por ejemplo, en los niveles más altos, que fueron en 2011 y en 2015, en 2011 había estado cerca del 80% y en 2015 por encima del 70%. La utilización de la capacidad productiva es muy baja, da cuenta de que el modelo no es sustentable, porque en la medida en que el país no genera riquezas, o sea, la riqueza, si no se genera localmente, hay menos para distribuir y más necesidad de importación. Y si esas importaciones no están compensadas con mayor producción local y por lo tanto mayor exportación, hay menos riqueza generada localmente. No cierra. Por más crecimiento que pueda haber gracias al endeudamiento que se ha tomado, en mediano plazo, ni siquiera mediano, en el corto plazo, los capitales hay que devolverlos. Este 9 de julio se va a tener que hacer frente al mayor vencimiento de deuda pública del año, son casi 4.500 millones de dólares. Después, en primeros días de agosto, hay que pagar del Fondo Monetario Internacional otros 800 millones de dólares. Son 5.300 millones de dólares. Esto es más del 10% de las reservas actuales. Encima son reservas de libre disponibilidad que hay que utilizar para pagar deuda. No es sustentable. Si el país tiene que tomar deuda para financiar consumos suntuarios, porque lo que se está financiando con esta deuda es, por un lado, consumo suntuario y por el otro lado, la actividad del sector que más crece, que es el sector financiero. El sector financiero crece de forma muy fuerte porque tiene combustible, tiene este combustible, el endeudamiento externo, que permite hacer negocio con rentabilidad en dólares. En la medida que el grifo de la deuda externa ya ha sido utilizado y no va a poder tomar nueva deuda externa, bueno, es un indicador, un síntoma muy, muy evidente, me parece, de que el modelo económico no va a poder seguir. Bueno, lógico, este modelo económico tiene un correlato clarísimo en la destrucción y la precarización del mercado laboral, tanto el empleo privado registrado como el empleo público, como incluso el empleo de peor calidad, el empleo de monotributos, están todos cayendo. Los autónomos, por supuesto, pierden muchísimo en este contexto. Todo el empleo registrado está en una situación de crisis. Crisis de un modelo económico que creaba muy poco empleo y ahora que está destruyendo puestos de trabajo. En la Argentina se incorporan más o menos al mercado laboral entre 150.000 y 180.000 personas. Ese nivel es lo que destruyó Milei de puestos de trabajo registrados en el sector público y en el sector privado en lo que va de su mandato. Es decir, no solamente no creó esas fuentes, sino que las destruyó. Esto termina siendo empleo precarizado o desempleos, como vemos también en el indicador de desempleo.
Bueno, los niveles salariales también están en pleno retroceso después de la terrible caída que sufrieron los salarios con la devaluación de diciembre del 23. Después hubo una parcial, muy parcial recuperación, y es una recuperación que está sobreestimada. Normalmente los analistas no dicen esto, no lo dicen los analistas, ni por supuesto los asociados al gobierno, no lo van a decir jamás. Y tampoco los de nuestro costado de la grieta, los compañeros, tampoco lo dicen. ¿Por qué digo que está sobreestimada la recuperación salarial? Porque los salarios de los trabajadores tienden a utilizarse en presupuestos que consumen mucho más los bienes y servicios que más aumentaron: alimentos, remedios, combustibles, tarifas de servicios públicos, aumentaron muchísimo más que el nivel general de precios. Y estas comparaciones se hacen contra el IPC, no se hacen contra el segmento de los trabajadores, de consumo del trabajador promedio. El trabajador promedio tiene una canasta de consumo muy distinta que la canasta de consumo de un sector de alto poder adquisitivo, que puede sí tener una situación de recuperación. Un trabajador, un CEO de una gran empresa, puede tener esta pérdida de poder adquisitivo, esta recuperación parcial. El trabajador real de la industria, del comercio, de la construcción, perdió muchísimo más que los niveles que presentan en general Fundar o las diferentes consultores. Bueno, este es otro de los indicadores, creo que es el más difundido, el más clarito. El resultado comercial. Argentina, históricamente, siempre, casi siempre, excepto en los años 90 y en algún momento en el siglo XXI, pero casi siempre, tiene superávit de balanza comercial, o sea, el intercambio con el resto del mundo de bienes, sin considerar los servicios, sin considerar el pago de rentas, solamente los bienes. Tendemos a tener superávit, pero fíjense, la línea naranja es cómo vienen creciendo las importaciones de bienes. Las importaciones de bienes vienen creciendo mucho más aceleradamente que el crecimiento de la tendencial de las exportaciones de bienes. Entonces, bueno, está quedando cada vez menos margen, y entonces si hay menos margen de superávit comercial de bienes, de algún lugar hay que generar recursos para pagar el déficit que tenemos en servicios, asociados básicamente al turismo o consumo con tarjetas de bienes en el exterior, y también de consumo perdón, de pago de renta por intereses de deuda y de devolución de capital, ni hablar. Este también revela algo de un error. ¿Se acuerdan hace un momentito? Sé que lo estoy por ahí dándoles muchos números, pero hay un par que me gusta enfatizar. Hace un momentito les decía que en el establishment, los principales economistas, los economistas asociados al gobierno y al gobierno, estiman que por cada punto que crece el Producto Bruto Interno, 3 puntos porcentuales crecen las importaciones. Entonces, tenían la fantasía de que el superávit comercial de 2025, a principios de año, en enero, decían que iba a ser de 14.000 millones de dólares. Los economistas serios, presentados así en los grandes medios de comunicación, fueron estos en base a la encuesta del relevamiento de expectativas que hace el Banco Central sobre los consultores en el mercado. Los consultores en el mercado básicamente son grandes consultoras o economistas que trabajan en equipos de economía de los bancos. Fueron bajando todos los meses su previsión de superávit comercial de bienes desde más de 14.000 millones de dólares para todo 25 a el último dato que se publicó en mayo del 25 a la mitad, a 7.486 millones de dólares de superávit. Quiere decir, le tenían mucha más fe, una expectativa muy favorable a este modelo, y no, lo que pasa es que, como les decía antes, las importaciones crecen más
y las exportaciones no crecen tanto como se habían ilusionado o como pensaban que iban a crecer. Entonces, el modelo no termina de cerrar y no va a cerrar. Y esto, en otras palabras, está provocando el desequilibrio externo en términos de cuenta corriente. Habitualmente, cuando se habla rápido de desequilibrio externo, de déficit, déficit externo de la economía, no se especifica muchas veces si es de balanza comercial o de cuenta corriente. De balanza comercial es lo que les hablaba antes, de los bienes. Cuenta corriente no solamente incluye bienes, la cuenta corriente es mucho más representativa de lo que le está pasando a una economía. Incluye bienes, incluye servicios, y incluye pago a los factores de la producción. Jubilaciones en el exterior, rentas por inmuebles o por utilización de capital, o sea, intereses, y otro tipo de transferencias menores. Entonces, el resultado de la cuenta corriente es todo el intercambio real que tiene el país con el resto del mundo. Estamos teniendo en los últimos 3 cuatrimestres, estas 3 últimas líneas rojas, déficit de cuenta corriente. Déficit acumulado de cuenta corriente ya de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares es poquito más o alrededor de 2 puntos del Producto Bruto Interno. O sea, en un año, 2 puntos del PBI. Los analistas serios, los economistas serios, dicen que déficit de cuenta corriente este año, a principio de año, decían que iba a ser de medio punto, un punto, que iba a ser insignificante, lo subestimaban, por supuesto Caputo también lo subestimaba, lo están aumentando, ahora dicen que puede ser 1,5 puntos, 2 puntos, que tampoco es para alarmarse, va a ser más de 2 puntos, va a ser 3 puntos, 3 puntos y pico. El gobierno de Macri implosionó cuando el déficit de cuenta corriente alcanzó 4,5 puntos. Pero el gobierno de Macri había tenido muchísima más capacidad de endeudamiento que este gobierno porque había precedido a... el gobierno precedente había sido el gobierno de Cristina, que había desendeudado. Entonces tenía mucho más plafón para endeudar al país. Se pudo endeudar mucho más. Tuvo más de 100.000 millones de dólares de deuda del sector público nacional con acreedores privados y después 45.000 millones de deuda con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Milei está endeudando fuerte, pero no se acerca a esos niveles de endeudamiento. Tener un déficit de cuenta corriente para este año en torno a los 3 puntos del PBI ya es una señal de alarma muy grande, sobre todo también considerando el antecedente del default de Macri, de la CUNSA, que no pagó deuda o reperfiló, como le quiso decir, reperfiló deuda en pesos, y con otros antecedentes de la economía argentina, como por ejemplo el final de la convertibilidad, que defaultó la mayor deuda en la historia económica moderna para un país. Entonces, en estas condiciones, con este déficit de cuenta corriente que se está asomando, bueno, lógico, aparece el JP Morgan, el principal banco de los Estados Unidos, advirtiendo que hay que tomarse un respiro de la economía argentina. ¿Qué significa tomarse un respiro? Ir tomando ganancia, ir levantando algunas fichas que habían apostado en la economía argentina, que les generó muchísima rentabilidad, y hay que ir levantándolas. Porque lógico, ven esto también. Son los indicadores principales de la economía argentina que subestimaron. Fondo Monetario Internacional, los grandes bancos, las grandes consultoras, creían que la situación externa de la economía argentina con un superávit fiscal iba a ser de mayor holgura. No es así. Ellos creen que teniendo superávit fiscal, eso va a incentivar a tener un superávit también en el sector privado. No es así. Desafortunadamente no es así. Se están equivocando. El resultado va a ser que el modelo de endeudamiento externo no va a llegar a su fin. Vamos a tener una crisis en el sector externo muy pronto. Estos nuevos reacomodamientos están siendo moderados porque a nivel internacional, en los últimos meses, el dólar se fue depreciando. Pero el dólar a veces tiene etapas en las cuales se deprecia a nivel internacional, pero después de depreciarse se aprecia. Entonces tiene un poquito de transición. Esto lo puede aprovechar la economía argentina transitoriamente, pero no de forma duradera. Entonces,
es una situación bastante tensa que se va a ir agravando con el correr de los meses cuando el sector público no puede exhibir un crecimiento de las reservas, no pueda consolidar el ingreso de capitales del exterior a partir del nuevo endeudamiento. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que tenía que hacer un desembolso de 2.000 millones de dólares, ya lo frenó. Cuando se empiecen a acumular este tipo de señales negativas sobre la economía argentina, vamos a tener una situación más crítica en el mercado cambiario que después termina repercutiendo en el nivel de precios que es la principal bandera del gobierno de Milei de haber bajado la inflación. Pero la ha bajado gracias al combustible de la deuda externa, que ha anestesiado el mercado cambiario. La medida que no hay generación real de riqueza en la economía argentina, hay mayor necesidad de importaciones del exterior, de pagos de deuda con el resto del mundo, esa anestesia dura poco. Entonces, en estos últimos días, últimos 10 días, el tipo de cambio oficial mayorista aumentó 100 pesos, aumentó cerca de 10 puntos porcentuales, pasó de 1.100, 1.150 a 1.250. Eso va a tener una repercusión en el índice de inflación, va a ir perdiendo apoyo popular, va a ir generando desencanto. La figura de Milei sobre los sectores que aún lo siguen apoyando no son buenas cartas para las elecciones. Entonces también a nivel, no solamente a nivel político, sino también fundamentalmente sobre su fuerte, que es el nivel económico, también va a empezar a decaer su imagen, porque en julio va a haber un rebote de la inflación. Ya en junio, el indicador de precios de la ciudad de Buenos Aires exhibió un aumento de 5, de medio punto porcentual, pasó de 5 décimas, pasó de 1,6 en mayo a 2,1 ahora en junio. El índice, el IPC nacional también va a reflejar un incremento similar, pero lo peor se va a dar en julio con niveles de ingresos, niveles salariales que no se recuperan, por el contrario, siguen a la baja. Bueno, hay una expectativa de que el déficit de la balanza de turismo se pueda llegar a cubrir. No se va a poder cubrir. Es uno de los agravantes principales del modelo económico. Vemos que entre enero y abril el déficit por turismo solamente fue de 3.600 millones de dólares. Esto no es lo peor va a llegar en los últimos meses del año. Ahora, en las vacaciones de invierno, va a ser muy fuerte el déficit y bueno, diciembre, enero va a ser terrible, porque, lógico, con este atraso cambiario, los sectores de alto poder adquisitivo no veranean en el país, sino que aprovechan y se van a gastar al exterior. Está la ilusión, como les decía antes, de que hay sectores como minería e hidrocarburos que pueden llegar a generar los dólares que requiere este modelo. Eh, Sobreestiman. Estas son las estimaciones que hacen los técnicos del Banco Central de crecimiento de las exportaciones en 26, en 27, por el complejo minería combustibles y también por granos. Mm, son niveles que por lo menos se vienen sobreestimando. Y por otra parte, como les decía antes, las importaciones están subestimando el crecimiento de las importaciones. Entonces, el déficit de cuenta corriente va a ser mayor. Digo, porque hay analistas económicos, economistas considerados serios. Yo digo serios porque lo usamos de forma jocosa con un amigo con el cual escribimos un libro, Sebastián Fernández Rinconet, que hicimos el manual del economista serio. Entonces es nuestra forma de burlarnos de ellos, porque siempre aparecen como tipos muy formales, con su traje, su corbata, muy,
muy ordenaditos, que no se permiten hacer chistes, sino que siempre van muy estructurados, que tienen una hoja, un Excel, nunca visitan una fábrica, siempre son muy serios para dar sus aseveraciones y siempre fallan, siempre se equivocan un montón y sin embargo no pierden credibilidad, pero por eso son economistas serios. Esos economistas serios se entusiasman cuando ven un gobierno de estas características, porque trabajan para el sector financiero fundamentalmente, para grandes empresas multinacionales que quieren que el Estado no pueda regular a sus jefes, que no pueda alterar el funcionamiento de esas grandes corporaciones. Entonces, tienen ese sesgo muy en contra de todo lo que sea nacional y de todo lo que haya en materia de regulación. Cuando aparece esta figura de caricatura que hace chistes absurdos, que busca burlarse de todos, a pesar de que tiene unas formas asquerosas, aún así lo bancan. Y a pesar de que no es para nada serio el tipo, lo bancan. ¿Por qué? Porque está defendiendo el interés de sus patrones. Y estos economistas serios, muchos de ellos tienen contratos con el gobierno nacional o pasan directamente a trabajar en el gobierno nacional. Casi todos los funcionarios del gobierno nacional son del área económica, fueron y son, digo, funcionarios de también bancos privados, todos, absolutamente todos. Entonces, y saben que están de paso. Entonces, bueno, cuando aparece un colega que está en el sector público trabajando en la misma sintonía que trabajan ellos, bueno, tratan de hablar bien o hacer la vista gorda sobre algunas inconsistencias o buscar sobreestimar las variables a su favor y magnificar todo lo que supuestamente es positivo y verlo con buenos ojos cuando en realidad no tiene viabilidad. Y este nuevo episodio de Economía Neoliberal en la Argentina no va a ser diferente que los episodios anteriores, es exactamente igual. La única diferencia es que es mucho más potente en materia de destrucción de capacidades productivas y de regulaciones del sector público. Es mucho más potente, mucho más agresivo, mucho más rápido. Tratan de pasar el sombrero más rápido, levantar los billetes de la mesa mucho más rápido. Pero no es en términos funcionales, macroeconómicos, de funcionamiento, no es distinto que los modelos anteriores. Y va a terminar igual, pero más rápido. No ha terminado ya, no colapsó el modelo de Milei todavía, por dos factores fundamentales. Uno, por vaca muerta, por la posibilidad, por la herencia que recibió para poder explotar energía y no tener que importar energía, por exportar energía. Y esa es la primera. Y la segunda es, lógico, por el endeudamiento que tomó con el Fondo Monetario Internacional. Si no, ya hubiese explotado. Y este nivel de crecimiento de las exportaciones de los complejos minero y de hidrocarburos no es suficiente para funcionar para este gobierno, para este modelo económico. Acá esto es más o menos un resumen expresado en un gráfico de lo que les vengo insistiendo, que no cierra el modelo. Me pueden ver en la línea roja la evolución del crecimiento de las exportaciones en dólares corrientes, de millones de dólares corrientes de energía. Y que crece fuerte las exportaciones de energía. Fíjense, mensualmente se está exportando entre 700 y 1.000 millones de dólares mensuales. En la línea, no sé si la ven medio verde, amarilla, que está abajo, es el déficit en el sector turismo y de consumo con tarjeta de crédito. No están las necesidades de pago de deuda, que está cayendo entre 1.100, 1.200 millones de dólares y 700, 800 millones de dólares.
no alcanza, desafortunadamente, para los que apostaron en este modelo económico, no alcanza el crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos y de minerales a compensar el déficit en el sector externo, solamente en la cuenta de turismo y gastos con tarjeta de crédito en el exterior. El resto de los servicios en el exterior y, por supuesto, el intercambio de pagos de rentas por intereses es absolutamente deficitario. Entonces, el modelo económico requiere más endeudamiento para poder seguir funcionando. Acá está el cronograma de vencimientos de deuda pública, solamente deuda pública, en moneda extranjera, el verde, en moneda nacional es en azul. Fíjense que esto está en miles de millones de dólares. Tenemos este año casi 20.000 millones de dólares de pago de deuda, de compromisos de deuda en moneda extranjera, y para el año siguiente son 10.500 millones de dólares. No, tampoco no van a alcanzar porque la economía argentina con estos modelos necesita tomar deuda, no puede desendeudarse en moneda extranjera, no le va a alcanzar. Estas son las exportaciones por grandes rubros. Lo que se ve acá es que en materia productiva están agudizando el perfil primario de nuestra estructura productiva. Tenemos cada vez una mayor participación en nuestras exportaciones de productos primarios o manufacturas de origen primario en detrimento de productos con mayor valor agregado. Y por supuesto también crece la participación de combustibles y energía en las exportaciones. En materia de los destinos de exportaciones, tenemos a nuestros aliados regionales en los primeros lugares. Tampoco tienen un dinamismo los países de la región como para pensar que nos podrían llegar a comprar mucho más y de esa forma que el modelo sea sustentable. No ocurre eso. La economía de nuestros socios regionales crecen, pero no crecen de forma muy moderada, entonces no hay un factor externo que pueda facilitar la situación y de hecho por la guerra comercial de Trump contra China, esto se va a hacer aún más complicado. Para ir cerrando, y sin números, los grandes ganadores del modelo económico son sectores primarios, básicamente agropecuario, minero, energético, de algunos insumos fabriles de uso difundido, como petroquímico, cuero, aluminio, siderurgia. Son sectores muy concentrados que no generan distribución del ingreso. Entonces, acá es un modelo que genera exclusión. Los sectores que trabajan en el mercado interno, también concentrados, que crecen son los que tienen demanda inelástica. Esto significa que pueden aumentar muchísimo sus precios y su demanda cae, pero no cae en la misma proporción de que lo que aumentaron sus precios. Quiere decir que sus ingresos, cuando aumentan los precios, siguen subiendo a pesar de que cae la demanda, porque P aumenta más que lo que cae Q en términos absolutos. Entonces, las naftas, los medicamentos, las prepagas, los alimentos básicos, estas empresas son aliadas del modelo de Milei, pueden estar produciendo mucho menos en la actualidad, las prepagas tienen menos clientes, pero bueno, tienen mayor rentabilidad. Lo mismo con los otros rubros que mencioné. Y lógico, el sector financiero está de fiesta, con seguro, información privilegiada. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tienen la posibilidad de comprar y vender acciones, títulos públicos en condiciones muy favorables, tienen márgenes de intermediación financiera extraordinarios, desregularon las comisiones para las tarjetas de crédito, no tienen ningún tipo de condicionamiento. El sector financiero, con sus operadores en el poder, en los principales cargos en
el Poder Ejecutivo, en el área económica, tienen negocio asegurado. Bueno, por último, como conclusiones, las políticas económicas son de brocha gorda, nada de bisturí, sin gradualidad ni condicionamientos. Hicieron lo que Macri dijo que había que hacer. Volvieron, lo hicieron mucho más rápido y con más profundidad. Generaron una distribución muy regresiva del ingreso, que primariza la especialización productiva nacional. Es negocio para los sectores con mercados cautivos y también para explotación de los sectores vinculados a los recursos naturales. No creo que lleguen grandes inversiones en el RIGI como para compensar la salida de capitales por los otros rubros. No se ve con este modelo, si no llegan las inversiones en estas condiciones muy favorables, no se ve la posibilidad de repago de deuda. Entonces, más temprano que tarde, recomendaciones como la de JP Morgan se van a hacer más frecuentes y va a haber más actores que van a ir levantando sus cartas, sus fichas de la economía argentina, y eso va a generar nuevamente una tensión en el mercado cambiario, que desembocará en una corrida cambiaria, en salida de depósitos de bancos, en mayores niveles de inflación, menor nivel de actividad económica, recesión, crisis, una función que desafortunadamente ya vemos muchas veces y que agarra a la economía nacional en una condición más frágil que en otros momentos, pero al menos con una estructura productiva más desarrollada en materia energética y con potencial en la minería que puede permitir a la economía argentina, si está bien regulada y las políticas están orientadas en favor del desarrollo productivo, pueden hacernos pensar que en el mediano largo plazo, con un gobierno alineado a los intereses nacionales y populares, podamos tener un futuro de prosperidad. Bueno, hasta ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Realmente son de esas clases que nosotros decimos que son para después volver a escucharlas, leerlas con tranquilidad y desmenuzarlas, aunque, digamos, no nos auspicia un futuro venturoso para este modelo. Todas malas noticias. Yo les agradezco a todos, gracias a todos y hasta luego.